uterino tiene órganos internos. Dentro de esos tenemos el útero, que es el órgano de creación, ¿cierto? Es decir, de crear es un órgano importante. Hacia los costados tenemos las trompas de falopio o tubas uterinas. A sus costaditos vamos a tener a las glándulas femeninas, que son los ovarios, ¿sí? Y posterior, por debajo del útero, va a estar la vagina. Y en el caso de los genitales externos, en el caso de los genitales externos, vamos a ir que va a tener labios mayores, labios menores, el clítoris, que es esta membrana, es tejido membranoso, es una membrana nada más, ¿no? Que simplemente es la zona de límite entre los órganos externos y los órganos internos, ¿sí? Da hacia su cara interna da hacia la pared vaginal y su cara externa directamente cubierta por los labios menores. Y hacia la parte superior vimos que está el clítoris, que es el órgano eréctil que tiene la mujer. En cuanto a los órganos internos, su disposición, hemos visto, el útero es un órgano netamente muscular, ¿sí? Pequeño en realidad, cuando está bajo, mide 6 centímetros, y que puede crecer, como les dije, tiene poder de distensión de sus fibras para que este bebito pueda estar protegido dentro del útero. Vamos por los órganos genitales externos, ya los acabo de mencionar, ¿cierto? Hacer el ojo más grande. Labios mayores, monte de Venus hacia arriba, que es la zona donde está la vellosidad. Luego siguen los labios mayores, que es acá, los labios menores, que es esta zona roja que no tiene vellosidades, que tiene una cara externa y una cara interna que da directamente hacia lo que corresponde a himen, que es esta tela, ¿sí? Esta tela de acá, ¿se ve? Este de acá, bueno, es este himen no es ya una puérpera, y ya no debería ser himen, sino carúnculas himeniales. Si hay un parto vaginal, eso estalla, entonces ya no hay un himen con carúnculas virtiformes, Este himen, creo que tengo diapositiva por ahí, pero este himen también tiene formas, ¿sí? No todos son iguales, algunos inclusive no se rompen, se distienden y vuelven a su forma. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de fibras elásticas. Tiene más fibras. Eso es constitucional, la verdad que es curioso, que no sabemos por qué, pero por ejemplo, las personas del continente europeo o anglosajones tienen himenes delgaditos, no elásticos, que se rompen, ¿sí? El clásico anular o semilunar, no más. Pero las zonas del continente latinoamericano, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre todo las zonas andinas, esas fibras musculares, no sé si es por la alimentación, el clima, o qué sé yo, o la carga hormonal, nosotros vivimos más hormonal, no sé, pero son más elásticos, no se distienden y ahora no se forman, nunca se rompen. Vamos a los ovarios, ¿ok? Los ovarios son estos órganos pares, ¿no? Las glándulas sexuales femeninas, que también son órganos que producen hormonas. Vamos a ver otra vez cuando veamos el sistema endocrino, por ejemplo, que producen hormonas, ¿sí? Tienen una forma ligeramente oval, aplanado de adelante hacia atrás. Tiene una dimensión de 2.5 centímetros por 1.5 por 1, son chiquititos. Tiene una cara lateral, tiene una cara medial que da hacia la zona de ligamento ovárico, que lo une con el útero. Tiene un borde anterior, que es mesenterial, o sea que va hacia su hilo, donde están ingresando las arterias y venas. Tiene un borde posterior que es libre, no es que huele, pero está libre. Tiene su extremidad superior que da hacia la trompa tubárica y una extremidad inferior que da hacia la cara uterina, ¿sí? Unida hacia el ligamento propio del ovario. Aquí, acá es un grafiquito. Tiene el medio de fijación, ligamentos o medio de fijación, ¿sí? Ligamentos o medio de fijación del ovario se tienen que sacar. Entonces tiene el ligamento propio del
desde su polo inferior hasta hacia el útero, ¿sí? Hacia la parte posterior, en realidad no hacia el útero, sino que va hacia la parte posterior del peritoneo. Porque acuérdense que estos ligamentos vienen procesos peritoneales, ¿sí? Todos los medios de fijación de estos órganos femeninos son procesos peritoneales. Eso quiere decir que está rodeado por peritoneo, está cubierto por peritoneo. Entonces tiene este ligamento propio del ovario, tiene el ligamento suspensorio del ovario que lo dirige hacia la parte de la pared, ¿sí? También dentro de estos va a tener relación con el meso ovario. Acuérdense, si tiene un meso es peritoneo que lo lleva hacia la parte posterior de la pared abdominal, o en este caso la pared pelviana, ¿sí? Entonces tiene un meso que es por donde se introducen y salen las venas, que también es un medio de fijación, el meso ovario, ¿sí? Que está en la parte del borde superior. Nada más. La parte de la estructura interna del ovario, ¿okay? Para conocimiento está bien, pero no se lo voy a preguntar así, que me digan que existe folículo tubular, que tiene un periodo de 14 días de creación del folículo, que se hace más grande, y al día 14, cuando está el periodo de su máxima expresión, esto se rompe, porque se rompe, eso es lo que duele en el proceso de menstruación, ¿no? La liberación del óvulo. Entonces el día 14 se rompe, sale el ovocito y eso se va formando, se hace como una cicatriz en el ovario que se va a llamar el cuerpo amarillo. ¿Sí? Ahí termina todo el círculo de los 28 días. El cuerpo albicans con cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo, el cuerpo de polarización. Pues ¿cuánto dura el ciclo? 28 días. Si bien el ovario no está rodeado, no es un órgano intraperitoneal, ¿sí? Tiene su meso y tiene sus ligamentos, ¿okay? ¿Puede haber anomalías? Sí, como en todo, ¿sí? Puede haber accesorios, al tener más de 2 ovarios, puede haber, sí, puede haber. Puede en su ubicación migrar, ¿sí? Puede en su ubicación migrar, no estar en esa ubicación netamente así, sino estar posterior al útero o posterior en la parte del descender y estar hacia abajo en los labios, en el espesor de los labios mayores, ¿sí? Y eso solamente por el proceso que hace a nivel de la embriogénesis. En la embriogénesis, vamos a ver que en los testículos, por ejemplo, en la embriogénesis los testículos no están afuera, los testículos son órganos que están adentro, ¿no? En el transcurso del mito que se va desarrollando, estos testículos dejan de estar en la parte interna y migran y salen hacia el escroto. ¿Sí? Ok, en cuanto a las relaciones hacia arriba, la arteria ilíaca interna, el músculo psoas mayor, hacia adelante el ligamento umbilical lateral, hacia atrás el uréter, y hacia la parte interna está las trompas uterinas y el útero. Ya está, creo que ahí quedó más claro. ¿Cuáles son los medios de fijación del ovario? El propio del ovario, el suspensorio del ovario, que son los dos ligamentos, vamos a decirlo así, los dos ligamentos que van a depender solo del ovario, ¿sí? El suspensorio y el propio del ovario. El meso, que es el que lo une hacia el meso de arriba, ¿no es cierto? Donde pasan las arterias y venas, esta parte superior, meso ovario, y luego tenemos el ligamento infundíbulo ovario, que es el que lo va a unir hacia la trompa de falopio. ¿Okay? Lo va a unir hacia la trompa de falopio. Irrigación va a estar dada por ramas de la arteria ovárica, que viene de la arteria uterina, un ramo de la arteria uterina que es la arteria ovárica. ¿Y hacia dónde van? Y van a drenar el lado derecho hacia la cava
hacia la vena renal. ¿Okay? O sea, tampoco van al sistema porta, por favor, tampoco va al sistema porta, directamente al sistema causa. La inervación va a estar dada por el sistema nervioso simpático, ¿no? Por el plexo celíaco, el nervio mesentérico superior e inferior, y también por ramas del sistema nervioso periférico, ¿sí? Parasimpático. Es simpático y parasimpático. Eso sí, que no siga a facilidad, pero más o menos es el ciclo de la formación del problema, el ciclo de carga. Trompas uterinas o viaductos, ¿sí? Trompas o viaductos. Vamos a ver que esta mide de 10 a 12 centímetros. Vamos a tener que está en el mesosalpinx, ¿sí? Esta ubicación está al costado de los úteros. Vamos a tener porciones, ¿okay? Vamos a tener una porción que está introduciéndose al útero, que es la porción uterina, que sale después del orificio uterino. Luego tenemos el istmo de la trompa uterina, tenemos la ampolla, que es la zona superior que ya se va abriendo, y el infundíbulo y las fimbrias, ¿sí? El infundíbulo y las fimbrias, que es lo que prácticamente abraza al óvulo cuando sale, ¿sí? Acuérdense que en el folículo de Kraft va a estar el óvulo, ¿sí? Entonces el óvulo, una vez que se libera el día 14, las fimbrias se tienen que succionar, por decirlo así, y el ovocito el óvulo tiene que ir migrando, ¿cierto? Si no encuentra espermatozoide en el día 14, 15, 16 o 17, en esta zona, porque es en esta zona donde se hace la fecundación, ¿sí? Si no encuentra, pues va a seguir su camino, va a llegar, y como no se creó el ovocito, va a llegar al fondo uterino, va a esperar como no hay nada, un fray. Menstruación. ¿Sí? Se cae con toda la parte del indumento. Eso es lo que está en el proceso de menstruación. Entonces la fecundación es en esta. Por favor, cuando les diga el recorrido del espermatozoide, no me van a decir hasta la fimbria. Me va a trinar y termino. Vamos a tener este doble conducto, tanto el derecho como el izquierdo, que está destinado, como les acabo de decir, para el paso del óvulo desde la superficie del ovario. En cuanto a sus porciones, ya les hemos dicho que tiene su porción uterina, su istmo, su ampolla y su infundíbulo con las fimbrias. En cuanto a la estructura interna, igual, tiene una túnica serosa hacia afuera, una túnica subserosa, una túnica muscular, porque es un tubo muscular que tiene movimientos peristálticos. Entonces, esta va a tener fibras longitudinales externas y circulares internas. ¿Okay? A diferencia de cómo tenía longitudinal interno y circular externo. Y hacia adentro, vamos a ver que va a estar rodeado por un estroma de túnica mucosa, ¿no? Que van a formar los pliegues tubáricos. O sea, no es recto, sino tiene como cilios, ¿sí? Tiene otra vez epitelio biliar, como tenía el intestino delgado, que facilita el movimiento del ovocito. Irrigación, ramas de la arteria tubárica que vienen de la arteria uterina. Las venas van directamente, también como ven, la arteria uterina tiene su rama tubárica. Y la red venosa igual va desde el plexo de la vena tubárica al plexo uterino o a la vena tubárica. Irrigación. Y en cuanto a la inervación, va a estar dado por nervios que vienen del sistema nervioso simpático, que es el plexo hipobásico inferior. Ahí tienen unas fotos. Y las fibras, ¿cómo se abre? Allá, unas ramitas para poder agarrar los. Igual acá hay una abertura, se logra ver, esto es el útero, fibria, ovarios. ¿Sí? Y allá, ¿qué hubo? Ojo, el bebé
hace acá, ¿no es cierto? Pero si vamos a decirlo así, si el espermatozoide encontró al ovocito muy afuera, o sea, ya es su último día, ya que a su mala suerte, ¿no? Lo chapó, y no le dio tiempo de implantarse allá. Y vino y se implantó en cualquiera de estas porciones de la trompa tubaria. A eso le llamamos un embarazo ectópico. ¿Sí? Un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque se implanta en una zona que no va a tener crecimiento. Entonces, igual va a tener sus primeras semanas, hasta más o menos hasta 2 meses, más o menos, y eso se rompe. ¿No? Crece, ocupa espacio, se rompe. En emergencia sí, tienen que ir entre la sala, cortar, sacar y se queda sin una trompa. Ya no sirve, no funciona ya más esa trompa. Entonces se queda solamente con acceso para la primera gestación con una trompa. La mitad de su capacidad reproductiva de la mujer. Porque acuérdense que un mes funciona un ovario, al otro mes funciona el otro ovario. ¿Sí? Se intercala. No salen 2 a la vez, salvo algunos casos excepcionales, y hay 2 ovocitos para sus generales. Ojo que los casos serían misigotos, ¿cierto? Son 2 ovocitos, pero hay embarazos que son de monocigotos, o sea, un solo ovario que por cuestiones del destino se le dio y se dividió en 2 en el proceso de la formación de la módula. Útero. Okay. Nos vamos a útero, que es esta estructura muscular que es invisible, esa estructura muscular, ¿no? En forma de pera, que mide más o menos 6 a 7 centímetros cuando está nulípara, o sea que nunca ha tenido gestación, ¿no? Una nulípara más o menos mide 6 a 7 centímetros, así chiquitito nomás es su útero. Crece un poquito en el periodo de premenstrual, sí, porque obviamente no tiene todo ese tejido que se va formando para la espera de la llegada del bebé. Crece hasta 18, 20 centímetros, 20 centímetros más o menos así, que es más o menos el tamaño del bebé. No digo que el bebé mida 20 centímetros, ojo, pero acuérdense que el bebé no está estirado así a sus anchas, ¿cierto? Está en posición fetal con las piernas cruzadas hacia el pecho y los brazos también y su cabeza inclinada. Se forma un alien de 20 centímetros. Tiene un fondo que está hacia la parte superior, fundus, ¿sí? Fundus uterino, el fondo. Tiene un cuerpo, tiene un cuello uterino con un orificio, cervix, ¿sí? Cervix del útero, que tiene un orificio cervical interno y un orificio cervical externo que da directamente hacia la zona de la vagina. Y bueno, ya vimos que el cuerpo o fondo, pero el fondo se apertura hacia el istmo o la porción intramural de las fibras. ¿Sí? Ahí sus fibras se unen, se cruzan sus músculos. Vamos a tener que dentro del fondo, que es esa parte superior que vemos ahí arriba, es justo la zona que ubicas la entrada de las trompas de falopio, ¿sí? La porción uterina de las trompas de falopio. El cuerpo tiene esta configuración ligeramente triangular, en forma entera, arriba redondita y luego se trunca. Luego el cuello, que tiene una porción supravaginal, ¿no? Que está por encima de la vagina, supra hacia arriba, más dirigida hacia el cuerpo del útero, y una porción vaginal, que es la porción del cervix uterino, que es lo que se ve al momento de hacer una especuloscopía. ¿Sí? Cuando uno introduce un espéculo, que es un aparato más o menos del tamaño de un pato, y se abre, puede permitir visualizar este orificio del cuello del útero, ¿sí? El orificio externo. Y bueno, el istmo, que es el lugar
lugar de unión que hay entre el cuerpo y el cuello, pero no hay anatómicamente algo que me diga acá está el istmo. En cuanto a sus caras, tiene una cara anterior que va a estar dirigida hacia la pared posterior superior de la vejiga. Acuérdense que la vejiga está anterior al útero y tiene una pared posterior que está en relación con el recto. ¿Sí? Recto. Entonces, en la mujer es sífilis púbica, vejiga, útero, recto. ¿Cuál de esos dos recesos ustedes creen que se llena de líquido sanguíneo? ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Dónde dije? Bueno, entonces de todo lo blanquito es peritoneo. ¿Quién tiene forma de bolsa? Este de acá. ¿Sí? Tiene forma así. Fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Fondo de saco de Douglas. ¿Dónde se hacen las funciones para ver patologías, ¿no? Cuando si hay un absceso intraperitoneal? Entonces, líquido, fondo de saco de Douglas. Entras con una aguja con tu ecógrafo y te vas directamente hacia ella. Y del fondo de saco de Douglas sacas tu líquido. Haces ecografía y te vas directamente detrás del útero a buscar líquido libre. En el caso de la imagen que vimos que se había roto la trompa, el sangrado. ¿Esa sangre de dónde se va? Fondo de saco de Douglas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Te digo práctico, mira que el fondo de saco de Douglas está en la cara anterior del útero. Todos ustedes. Vamos a tener bordes. Tiene los bordes laterales que van a estar adosados al ligamento ancho. ¿Sí? Ligamento ancho del útero. Esta cosa amarilla que vemos acá. Entonces tenemos dentro de sus medios de fijación, o sea, que mantiene el útero en su sitio. Ojo, lo mantiene en su sitio en estado no gestacional. ¿Sí? Lo mantiene en su sitio en estado no gestacional. El ligamento ancho, que es esto que cubre las caras del útero y se abre hacia la pared pélvica, ¿sí? Hacia los costados de la pared pélvica. Luego tenemos el ligamento redondo del útero, que va hacia arriba, y el ligamento que lo lleva hacia atrás, que es el ligamento útero-sacro, ¿sí? Lo lleva hacia el sacro, hacia atrás. Un ligamento que vas a fijar, que va desde la zona del tronco del cuerpo, con lo que vendría a ser el istmo, ¿sí? Que tiene que ver la unión entre el cuello y el cuerpo, hacia la parte posterior, hacia el sacro. ¿Sí? Ahí está aplicado el ligamento útero-sacro. Quedan tres ligamentos, aparte, bueno, ya de esto vamos a tener también su meso, ¿no? Que también es parte, pero pasa a través del ligamento ancho. Y por ahí, bueno, podríamos decir también que, solamente para que se entienda, el ligamento ancho, que tiene sus dos recesos, ¿sí? Se van hacia los costados, el ligamento cardinal o cervical que va hacia el nivel del cuello, y hacia la parte superior el ligamento perdón, acá están los ligamentos, el ligamento ancho por encima de esto hacia los costados. Pero si se dan cuenta, ahí están los que vienen dependiendo del ovario. El del ovario hacia el útero, es el ligamento propio del ovario. Las fibras de este ligamento se abren y rodean, o sea, forman parte del ligamento ancho, se pierden en el ligamento ancho. Lo mismo pasa con el ligamento recto uterino. En cuanto al cuello uterino, que es la última porción del útero, que es la zona donde mayor frecuencia hay de cáncer, ¿no es cierto? Es cáncer de cervix uterino, ¿no? Es el que tiene más alta incidencia dentro de los cánceres femeninos. Vamos a ver que va el cuello desde la zona del istmo, que dijimos que era la unión entre el cuello y el cuerpo, del istmo al orificio uterino externo, también conocido como el hocico de Penca, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa forma
formita. En el caso de las multíparas, el de ella es de una nulípara. Nulípara significa que nunca ha tenido parto. ¿Sí? Y en el caso del cervix de este lado de acá, que se ve como una rayita, esa es la visión de una mujer que ya tuvo una gestación, tuvo ya un parto. No vuelve a tener esa formita redondita porque ya queda ligeramente abierto. En cuanto a sus relaciones, vamos a ver que la parte interna va a tener estos pliegues, ¿no? Ya no es liso como el endometrio se llega a la parte del cuerpo, sino que en la parte del cuello empieza a haber como unos plieguecitos, unas rugosidades, ¿okay? Que son los pliegues palmados, que son los que están en esa porción interna de la mucosa. Luego también vamos a tener dentro de sus relaciones, ya quedó claro, la parte externa, túnica serosa, en la parte media, el miometrio, en la parte interna, el endometrio. ¿Sí? Son 3 capas. Y la parte final, donde están el epitelio vibrario y las glándulas uterinas. Los dos procesos que ya los hemos visto, el vésiclo uterino y el recto uterino, también conocido como fondo de saco de Douglas. En cuanto a la mucosa, el endometrio, perimetrio es la serosa que muerde por fuera, luego viene el miometrio, que es el tejido muscular, bloquecito, la carnecita del útero, que esa se va a dividir también en 3 tipos de fibras, ¿no? Todo esto es músculo liso, recuerden que el músculo liso no es estriado, es músculo lisa, que va a estar dado por fibras longitudinales, circulares y luego otra vez longitudinales. Entonces, cuando el cirujano, el ginecólogo entra para una cesárea, ¿no? Tiene varias capas que cortar y luego tiene varias capas que coser. Y tiene que estar bien, ¿por qué? Porque como estamos viendo, eso tiene que cicatrizar bien, tiene que formar, ¿no?, tejido cicatrizal, porque si tiene otra gestación, se va a volver a estirar y esa zona queda, vamos a decirlo así, más frágil. ¿Okay? Más frágil. Con opción a ruptura, sí, si no hay una buena alimentación después de la gestación, si no hay un buen tiempo de periodo intergenésico, que quiere decir periodo intergenésico entre una gestación y otra. En una cesariana mínimo deben ser 2 años entre una gestación y otra. ¿Para qué? Para que esa cicatriz vuelva a generar tejido conjuntivo, ¿no?, y esté duro. Antes de eso, la probabilidad de que haya una ruptura uterina en el último semestre, perdón, en el último trimestre es más alta, y una ruptura uterina, muerte segura. ¿Qué más qué? La túnica mucosa, que es la parte interna, que va a rodear o va a formar lo que conocemos como el endometrio, que va a estar tapizada por este tejido vibrátil, el epitelio vibrátil, por lo cual igual tiene que permitir el paso de espermatozoides, ¿cierto? Y el cuello, en donde vamos a encontrar células glandulares, que son las células glandulares del cervix, que permite también la lubricación, ¿no?, en cuanto a la topografía se refiere a la ubicación. No todos los úteros tienen la misma ubicación. Unos pueden ser más frecuente, que es la anteroversa, que significa que el fondo uterino está dirigido hacia adelante, así como se ve en la foto, hacia adelante, como echada encima de la vejiga, ¿sí? Esa es la forma más común de encontrar. Pero puede haber otra posición que es en anteflexión, o sea que el cuerpo y el cuello formen como un ángulo abierto hacia adelante, ¿sí? Queda así. Varía así, tiene que ver un poco esto con el sitio donde se va a implantar posteriormente el ovocito, porque si está en su posición normal, entonces se va a quedar en el fondo y va a crecer normal, pero si está en el útero en anteflexión, o sea, es una constitución anatómica, o sea, eso es una variante anatómica normal, ¿ya? Pero si está en esa posición, podrá, vamos a decir, va más rápidamente irse hacia la parte del cuerpo, ya no en el fondo, donde debería ser la correcta implantación. Entonces se va a implantar
más abajo. Al implantarse más abajo, igual va a crecer el bebé, porque tiene nutrientes, tiene toda la nutrición, solo que la placenta ya no va a ser fúndica. La placenta tiene que ser fúndica, en el fondo, ¿sí? Va a ser una placenta descendida, por lo tanto va a tapar, la placenta puede tapar el orificio cervical o estar muy cerca del orificio cervical interno. ¿Qué sucede? Que si crece normal, porque va a seguir creciendo sus 20 centímetros de útero o 25 centímetros de útero, pero al estar tan cerca la placenta, acuérdense que la placenta es la bolsa que va a alimentar al bebé, tiene alta vascularización. Al estar muy cerca al orificio, promueve que más frecuentemente hay hemorragias, estos periodos en los que hay amenazas de muerte, ¿sí? Porque sangre, ¿por qué? Porque simplemente está muy pegado al orificio interno, ¿sí? Muy pegado. Y si peor, si la placenta se migró y tapa todo esto, eso no va a salir por ahí jamás por un parto vaginal, ¿sí? Sí o sí tiene que ser cesárea, porque lo primero que va a descender va a ser la placenta, y si sale primero la placenta es un desprendimiento prematuro de placenta, es una emergencia uterina que tiene que ser rápidamente, porque si no se muere la mamá se muere el niño. El cuadro de irrigación dada por la arteria uterina, que es una de la arteria ilíaca interna, y la arteria ovárica, que también van a formar esta red, les dije, ¿no? La red pampiliforme del útero, ¿sí? La red pampiliforme del útero irriga toda su superficie corporal. Y en el caso de las venas va a formar también igual su plexo uterino por la anastomosis que van a hacer con las ramas que vienen de la que está arribita, que es la vejiga. Entonces es un plexo vesical y hacia atrás está el recto, el plexo rectal. ¿Sí? ¿Hacia dónde drenan? Hacia las venas ováricas, hacia las venas rectales, hacia las uterinas y hacia las ilíacas internas. Y la inervación va a estar dada por el sistema nervioso parasimpático, como el plexo hipogástrico inferior, y por el sistema nervioso parasimpático, por los nervios ciáticos medianos. La última porción de los órganos internos, vamos a tener este tubo, que es la vagina, ¿no? Que es un órgano muscular netamente, mide más o menos 8 centímetros la vagina de la mujer. Va a tener paredes, una pared anterior y una pared posterior. La pared anterior va a estar en relación o adosada, recuerden que dije, con este conducto que venía de la vejiga, siendo uretra. Va a estar en relación con la vejiga, va a estar en relación con la uretra femenina, y hacia la parte posterior, hacia la parte superior, va a estar en relación con el fondo del saco de Douglas, va a estar en relación con la última porción del recto, ¿sí? Del recto. Y bueno, en la parte de músculos del periné también va a estar en relación. La parte superior va a estar en relación directa con el cuello uterino, con el cervix uterino, formando el fornix vaginal, que es estas, no sé si ven, pero la vagina tiene así, y acá también, ¿no es cierto? Eso es lo que conocemos como el fornix vaginal. El cuello del útero no es como que se viene ahí y empieza, ¿no? Es como que se dilata un poquito el cuello del útero hacia afuera. Vimos que tiene una forma media redondita, como de hociquito de chanchito, ¿cierto? O sea, penca hocico de penca, ¿cierto? Hocico de penca significa hocico de chanchito, ¿te parece? ¿Qué más? Hacia la parte inferior vamos a tener que no es liso, es una musculatura, igual tiene en su conformación, tiene su mucosa, tiene su muscular, que es circular interna, longitudinal externa, tiene su parte externa, que es el tejido conjuntivo denso, que está rodeando a toda la vagina, y bueno, después viene la parte muscular, ¿no? Los músculos del perineo, del piso pélvico. Va a tener, en cuanto a la mucosa, es como rugosa, ¿sí?
dijimos que está directamente en relación con esta membrana que era el límite de los órganos genitales externos, que era el himen, ¿no? Que en el caso de las nulíparas no han tenido bebé, se llama himen, y en el caso de que haya habido un parto vaginal, no voy a decir de todas las gestaciones son partos vaginales, ¿no es cierto? Entonces, que hayan nacido cesáreas siguen teniendo su himen, porque no se ha roto. Pero si el parto es vaginal, o sea, sale a través del bebé de acá, y en este tubito que mide 8 centímetros tiene que salir el producto, y acá tiene que abrirse sus 10 centímetros para que salga el producto, se rompe y quedan las carúnculas multiformes, que es lo que vimos como estrellado, unas cicatrices. Sí, tiene que salir por ahí. 10 centímetros, así se tiene que dilatar, así sale la cabeza. 10 centímetros de dilatación, y eso es así. Los dos separaditos, eso es todo lo que tiene que aperturarse, que es y todo lo que tiene que aperturarse es la salida. Entonces, por lo general, lo que hacen en el trabajo del parto es ese himen que vimos, cortan. Hacen una tijera, sin anestesia, sientes con el dolor que tienes en el trabajo acá, tú ni sientes el corte. Cortan, ¿para qué? Para facilitar la apertura, porque si no haces ese corte, al momento que la cabeza está coronando, o tiene que salir, ¿no? De esos 10 centímetros tiene que salir la cabeza, entonces al momento que corona esa telita, todo eso, igual se va a estrellar, o sea, igual se va a romper, pero ya no se va a romper de forma angulada como hace en el corte, sino que se puede romper, o se puede romper en el periné y llegar hasta el ano. Entonces, para evitar fisuras, porque eso ya no sería corte, sería una fisura, hacen este corte. En cuanto a, sí, quiere a tu mamá, valórala por todo el sentimiento que ha tenido contigo. En cuanto a la irrigación de la vagina, vamos a ver que está dada por la arteria, ramas también de la arteria uterina, ramas de la arteria vesical, ramas también de la arteria rectal y ramas, todas estas de la vena interna. En cuanto a las venas, van a ir también formando un plexo venoso que rodea, que va a drenar directamente en la ilíaca interna. Y en cuanto a la inervación, acuérdense que la vagina es el órgano copulatorio, ¿cierto? Es el órgano copulatorio, ¿por qué? Porque aquí es donde se tiene que producir el pene al momento de la acto sexual. Entonces, tiene inervación, tiene bastante inervación. Una persona que más inervación tiene de todo el aparato reproductor femenino. Vamos a estar dado por ramos del plexo hipogástrico inferior y los nervios esclavicos pelvianos. Aquí está nuestro famoso hilo. El normal es el anular, ¿no? Entonces, la clásica figura que tenemos es así. Luego puede haber uno que esté talcado o setado, ¿no? Hay una membranita en el medio. Puede ser criniforme, o sea, estar acribillado, o puede ser, bueno, ese ya tiene carúnculas, ¿no? Vemos acá pequeños recesos nomás ya de que estos dos son quirúrgicos, obviamente, por ahí no es realizar nada, tienen que pasar un proceso quirúrgico. Esto ya lo vimos. Algunos detalles nada más. Hacia arriba dijimos que la zona donde está el vello púbico es el monte de Venus, que está justo por debajo de la situación pública, el monte de Venus. Luego tenemos las comisuras, ¿no? Donde van a salir los labios mayores. Y en el medio de estas comisuras se hace una hendidura, ¿no? En el labio mayor y el labio menor hay unas pequeñas hendiduras vulvares, que son los espacios que hay entre esos labios mayores, que va a comprender este triangulito donde va a estar el orificio uretral externo, ¿no? Porque el orificio uretral es este que está acá, donde sale la orina, ¿no es cierto? Por debajo de vamos a tener aquí al prepucio, por encima de vamos a tener al prepucio del clítoris, que es la parte más externa que tenemos del clítoris, porque el clítoris es un órgano que no es acá nada más, se va a meter hacia adentro y tiene una forma como de unos cachitos
que se va hacia dentro de la arrodial de la vagina. Luego tenemos la horquilla, ¿no es cierto? La zona de la horquilla, el peiné, que les decía, el corte es acá, pero si no se está en acá, se va a hacer una fisura hacia acá. Vamos a tener dentro de los labios menores, ¿sí? Los labios menores son lo más rosadito, esto de acá, son los labios menores, y en esta cara interna, entre el labio menor y el himen, vamos a encontrar glándulas, ¿sí? Las glándulas permiten que esta zona siempre esté humedecida, lubricada, ¿sí? Entonces vamos a tener las glándulas vestibulares mayores, que son las sebáceas, y las glándulas, mayores, que son las de Bartolini, y las menores, que son las sebáceas. Las de Bartolini son unas glándulas que están metidas, ¿no es cierto?, hacia la parte interna de estos órganos genitales externos, sus menores, que permiten esta lubricación. Pasa que muchas veces, quizás por el clima, la ropa sintética o una mala higiene, como toda glándula sebácea, el sebo es grasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Es grasa. Se puede tapar. ¿Y qué pasa cuando una glándula se tapa? Adentro sigue produciéndose, ¿no es cierto? Porque la producción es en la glándula adentro. Pero si no hay salida, se tapa. Y al taparse, estamos hablando que esta es una zona altamente, por más higiene que tengas, la presencia de cándida siempre está. ¿Sí? La presencia de cándida, entonces prolifera. Entonces hay una bartolinitis, hay una inflamación, una infección de las glándulas de Bartolini, que son muy dolorosas. ¿Sí? Porque entonces esta zona acá está bastante inervada. Entonces, igual, proceso quirúrgico, antibiótico y todo lo demás. Producto de la inflamación o taponadura de las glándulas de Bartolini. Luego tenemos los pedículos laterales que ya les dije, donde está el prepucio, el clítoris, el frenillo del clítoris, y luego tenemos el vestíbulo vaginal, donde va a estar ya la salida del orificio de la uretra, que está en el circuito, y los conductos glandulares menores, ¿no? En este caso, acá está la glándula de Bartolini, la bendita glándula de Bartolini. ¿Se ve? Acá hemos hecho una resección de los labios menores y vemos ahí cómo va toda esta glándula de Bartolini, que están acá, que secretan el semicostilar, y el bulbo vestibular. Acá está el clítoris con sus dos ramas, ¿sí? Con sus pilares. En el que está el ligamento suspensorio del clítoris. Este bulbo vestibular, que es más o menos, vamos a decirlo así, un análogo del cuerpo esponjoso que tiene el pene del hombre. En el caso de la mujer, no tenemos un cuerpo esponjoso, pero tenemos los dos bulbos vestibulares, que, vamos a decirlo así, en el proceso coital, ¿no es cierto?, en el hombre, que permite la erección del pene, es el que se llena de sangre estos cuerpos carnosos, ¿sí? Se llenan de sangre y producen la erección del pene. En el caso de la mujer no hay una erección, pero sí hay, porque se llenan esos bulbos vestibular también permiten la erección de esa zona y la respuesta sexual y la lubricación de las glándulas y todo lo demás que eso va a beneficio. El clítoris va a tener una cabeza, que es muy grande, que está compuesto por el prepucio y por el frenillo del clítoris, que es la más externo. Luego tiene un cuerpo que va a tener su ligamento suspensorio y va a tener dos pilares o ramas descendentes que van a introducirse hacia el pubis. En cuanto a la irrigación, va a estar dado toda esa zona por ramas de la arteria pudenda externa y la pudenda interna. Van a haber venas